Esta mañana nuestro tema es la Gran Comisión. Y para eso quisiera pedirles que fueran en sus Biblias al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, y vamos a leer ahí los versículos del 16 al 20. Y dice así la palabra: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Los discípulos aquí tenían una cita con nuestro Señor Jesucristo, y Él, si ustedes se recuerdan, donde más trabajó espiritualmente fue en el norte, en Galilea, en esa área, fue donde el Señor más trabajó, donde más ministró su poder de amor. Porque saben una cosa, el propósito del mensaje de la Gran Comisión es porque nosotros en cierta forma nos acomodamos en el sentido de decir, pues yo soy salvo, ¿verdad? Y qué lindo que soy salvo. Pero ese privilegio y esa bendición de ser salvo, nosotros deberíamos de considerar en nuestro corazón el que otras personas que conocemos pudieran disfrutarlo también, ¿verdad? No quedarnos solo nosotros con esa bendición. Y por eso Jesucristo, imagínense, para cubrir todo el mundo, no nombró a 110,000 personas, nombró a 11 personas, fíjense. Y esas 11 personas desde hace 2000 años dejaron esa semilla y nosotros seguimos esparciéndola, porque es el propósito del Señor, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Porque la salvación es algo maravilloso. Hubo un siervo de Dios, un ministro anglicano, que trabajaba en Inglaterra, quien al ordenarse como sacerdote quería salvar el mundo al principio. Él dijo: voy a ser sacerdote para que todo el mundo sea salvo, pero fracasó. Y entonces dijo: no, voy a esforzarme por salvar a Inglaterra, pero fracasó. Dijo: me voy a esforzar porque cambie mi familia y mis allegados, pero fracasó. Y en la tumba de él está escrito un epitafio que dice: si la cosa es empezar, empieza por ti. Eso fue en el año 1100 después de Cristo. O sea, en Westminster está esta tumba, si algún día van la pueden ver. Pero el propósito de esto era que nosotros debemos empezar por cambiar nosotros y luego ayudar a los demás a que puedan cambiar. Porque fíjense que nosotros con otra persona cristiana tenemos la capacidad de compartir el sentimiento espiritual que llega a nuestro corazón, pero en nuestro trabajo, con nuestros amigos o con la sociedad en general, nos da vergüenza y no compartimos el mensaje del Evangelio, que es lo fundamental en la tierra. Debemos hacerlo, y Dios nos llena de gracia, y Dios nos llena de unción, no para entrar en discusiones vanas de temas religiosos, sino en decirle a las personas que Cristo salva y que lo necesitamos en nuestro corazón. Que aprecian a alguien, díganselo, porque vale la pena que le hablemos a estas personas. A veces queremos hacer grandes cruzadas, pero no nos damos cuenta que la mejor cruzada es nuestro propio corazón. ¿Ustedes se recuerdan de algo? Que había un endemoniado gadareno al cual ni los hierros y las cadenas que le ponían, lo podían sujetar, porque dice que las rompía como que eran de papel, y estaba desnudo. Y cuando llegaron los discípulos con Jesús, tuvo un encuentro con Cristo y él fue liberado. Pero este hombre, cuando ya estaba en su sano juicio y estaba vestido y bien arregladito,
Cuando vio que Jesús estaba abordando nuevamente la barca para irse, él llegó y le dijo, llévame contigo. Y Jesús le dijo, sí, vente conmigo, y se fue con Jesús. No, ¿verdad? Vaya conmigo, por favor. Vaya al Evangelio de Marcos conmigo, si es tan bondadoso. Quiero mostrarle algo rápidamente. Porque muchas veces nosotros no queremos compartir el poder del Evangelio de Dios. Y un día vamos a estar frente a Cristo y Él no lo va a decir con tristeza. ¿Por qué nunca quisiste hablarle a tus amigos de mí? ¿Por qué te avergonzaste? ¿Por qué tuviste miedo? Marcos 5, del 18 al 20, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, esto quiere decir 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Note, y todos, ¿qué dice su Biblia? Cualquiera hubiera dicho, la gente le hubiera dicho, ¿qué nos importa tu vida y qué nos importa ese tal Jesús? Pero dice que cuando él les daba testimonio, ellos se maravillaban. Miren qué cosa más hermosa es esta. Cristo no lo quiso llevar, pero lo envió con un determinado propósito y él lo cumplió. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tiene el cristiano? Su orgullo espiritual. El cristiano quiere brillar como un luminar, como que fuera una estrella de Hollywood. Y perdonen, hermanos, el único que debe brillar se llama Jesucristo. Él es el único. Ningún ser humano debe ocupar ese lugar. Solo le pertenece al Señor. Usted va a ver grandes vallas en las carreteras que dicen, fulano de tal, gran evangelista, venga aquí, noche de esto y noche del otro. Pero usted va a buscar el nombre de Jesús y tal vez si lo haya es porque está chiquitito ahí o lo han obviado. Pero nosotros debemos comprender que el verdadero sol, lucero y luz para nuestra vida es Jesús. Él es el que debe brillar. A nosotros no nos llama muchas veces la atención el hecho de compartir a Jesús porque no hay protagonismo, no hay un reconocimiento. Yo le quiero decir algo. El éxito en la vida cristiana se llama anonimato. Le voy a hacer una pregunta. ¿David era súper famoso cuando lo llamó Dios? No. ¿Dónde estaba? Lejos, ni lo tomaron en cuenta, era un anónimo. Pero ¿a dónde lo llevó Dios, hermanos? Por eso tenemos que pensar que la gran comisión no es para lucirnos, sino es para obedecer al Señor en algo que Él nos mandó a todos. No solo a mí, a todos ustedes y a todo ser humano, para que comprendamos que la salvación es nuestro único camino a través de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que los discípulos, si volvemos a nuestro tema de esta mañana, en Mateo 28, se reunieron para esperar al Señor porque tenían una cita con Jesús. Y todos tenemos una cita con Jesús. Yo le quisiera suplicar que fuera en su Biblia a Romanos 14, versículo 12. Y aquí dice el autor Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios, ¿qué dice su Biblia? Cuenta de sí. ¿Ya se fijó? No le van a pedir cuentas por otros, sino por usted mismo. Por eso es tan importante que nosotros guardemos y cuidemos y estimemos nuestro testimonio. Y entiéndame algo, no delante de las personas, sino delante de Dios. Porque Dios no puede ser. Vaya por favor en su Biblia a Hebreos, disculpe. Carta a los Hebreos, si estamos ahí. Y quiero mostrar rápidamente algo ahí. Capítulo 4, versículo 13. Mire cómo nos dice aquí claramente el autor de la carta de nuestra posición ante Jesús. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. O sea, de Él no nos podemos evadir, no nos podemos esconder, porque Él puede ver exactamente lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón.
El propósito de la cita era la gran comisión. Él tenía que comisionar a sus 11 discípulos para que comenzaran a esparcir el Evangelio como una progresión geométrica en el mundo. Él estaba enviando prácticamente a los misioneros, pero hoy, ¿cómo respondemos nosotros a ese mandato del Señor? Normalmente nos hacemos el quite, ¿verdad? Que pase para otro que lo pueda hacer. Pero aquí el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, porque en nuestra vida, con más de alguna persona, tenemos oportunidad de hablarles de Jesús. ¿Sabe una cosa? Nuestra hermana Lili de Novoa, a mí me impacta ver las cosas que hace, que a muchas personas tal vez le darían vergüenza, los inhibiría o no lo harían. Pero ella, en cuanto se baja del automóvil, lo primero que hace cuando va a comer a algún restaurante y ve al guardián que está ahí, se le acerca, le dice: ¿qué tal, papadito? ¿Qué tal está? Bien, señora, le dice: buenas tardes. Dice: mire, papito, y usted ya tiene a Jesús en su corazón. Pues fíjese que yo, y el cliente comienza a hacer para atrás con su escopeta. Pero ella se va encima de él hasta que el pobre de la escopeta le dice: ¿qué hay que hacer? Repita conmigo. Y entonces dice: Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Que Dios lo bendiga. Oye, papito, usted se va al cielo y se da la vuelta y se va a comer tranquila, feliz. Hermano, ¿será que cuando usted se baja de su carro en un restaurante hace eso? Yo no, fíjese, con vergüenza se lo digo. Pero debiera de hacer yo eso, fíjese. Porque la gente dice: no, cada cosa en su lugar. La iglesia es una cosa, aquí es otra cosa, que es para comer. El buen yantar es lo mejor. Pero la realidad es que nosotros deberíamos compartir a Cristo con todas las personas. ¿Por qué solo ella, hermanos? Yo le voy a decir algo. Cuando lleguemos al cielo y le miremos la gran corona que la lleva así, mire, porque va a ser una corona bien llena de galardones, nos va a dar gusto verla. Pero nosotros podríamos también llenar nuestras coronas de galardones. Porque ¿sabe una cosa? Cuando estemos frente a Él, lo que le vamos a poder dar son nuestras coronas. Para eso son las coronas, para ofrecérselas a Él. Y esto es parte de la vida. La Gran Comisión revela a un Salvador con todo el poder. El Evangelio tiene dimensiones tanto terrenales como celestiales. Pero antes le quiero leer una breve nota que escribí. El poder de Jesús es por encima de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Su autoridad es sobre todo el universo e incluye 3 áreas: el poder de gobernar y reinar, recibir la adoración y sumisión de todos los hombres que se rinden a Él. Segundo, el poder de gobernar y dirigir los asuntos de los hombres sin violar su libertad y la libertad de la naturaleza. Tercero, el poder de perdonar pecados, juzgar, recibir y amar y salvar y guiar a los hombres a través de la vida y de la muerte por el gran poder de su amor. Eso es lo que hace ese ser todopoderoso. Hermanos, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver el poder de Jesucristo. Yo glorifico a Dios que yo lo he visto de muchas formas y maneras, y he comprobado que es el poder de Él, no el poder del ser humano. Porque el ser humano tiende a dudar, ¿verdad? A decir: eso fue casualidad, o lo que pasa es que le dijeron a aquel. Uno nunca se puede imaginar que es la mano de Él como abriendo una brecha para que nosotros recibamos la bendición que Él ha preparado para nosotros. Mire, hoy el Señor decía en la profecía que Él nos ha amado como a la niña de sus ojos. Pero seamos honestos, ¿será que nosotros nos sentimos amados en ese rango? Amén. Debemos sentirnos así, fíjense, de verdad. Siéntanse amados, porque eso no son palabras de un hombre, esa es palabra de Dios. Él dice: el que os toca a vosotros es como que tocara a la niña de mis ojos, porque Él nos ama eternamente. Así dice el Señor claramente también: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es importante que nosotros aprendamos a amarnos, hermanos. Usted no puede amar a otra persona si no se ama a sí mismo. Tiene que aprender a amarse, a aceptarse. Porque Dios quiere fluir a través de nosotros como un río. Y eso no es el agua azucarada.
Se recuerda que el Señor dijo que de nuestro interior iban a brotar, ¿qué dijo? Ríos vivos de agua viva, ¿verdad? Y ese es el amor de Él, brotando de nosotros. Y dice que uno llega a un lugar y ¿qué es lo primero que hace? Ver cómo lo reciben, ¿verdad? Y si algo le tira las trenzas a uno, hasta dice, "Ay, ¿para qué vine?" ¿Se ha fijado? Somos tan susceptibles cuando deberíamos de estar felices porque el que nos debería de aceptar ya nos aceptó, que se llama Dios. Él es el más importante. Los demás no. Por lo tanto, no deberíamos dejar que esas cosas afectaran nuestro corazón, nuestra manera de sentir y de ver. Como les decía, el Evangelio tiene cosas terrenales y celestiales. Dentro de las terrenales, proclamamos las buenas nuevas a personas aquí en la tierra. También los ayudamos a que enfrenten sus problemas terrenales, a que sanen sus enfermedades y aflicciones terrenales. Miren todo el poder que tiene Cristo sobre lo que es la tierra. Pero también anunciamos que hay consecuencias celestiales. Por ejemplo, los pecados nos son perdonados. Mire qué precioso es Dios. Cuando usted ha cometido una falta o un pecado, usted siente un gran peso dentro de su corazón. Dentro del alcoholismo, cuando uno ha sido alcohólico, como en el caso mío, después de que uno amanecía al día siguiente con una resaca espantosa, la verdadera resaca no era física, sino era moral. Porque uno se sentía tan culpable, tan mal, que uno quería hasta hincársele a la esposa y decirle perdóname, hincársele a los hijos y decirle perdónenme. Pero era una cuestión interna, porque uno no hallaba con qué limpiarse. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, dice el Señor en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, en Él encontramos ese favor celestial de que nos perdone Él. Tal vez a la gente no le va a parecer. Pues dice, yo no perdono, dice la gente. Pero Dios dice, yo perdono al que se arrepiente. Porque dice claramente la palabra que el que confiesa sus faltas y se aparta, alcanza misericordia. El Señor Jesús cita a Oseas 6:6 diciéndoles a los fariseos, a los religiosos judíos, ustedes lo han comprendido cuando el Señor dice por boca del profeta, porque misericordia quiero y no sacrificio. A donde vamos, vamos a juzgar, hermanos, y a condenar. Dios no hace eso. Dios se acerca a usted no para condenarlo, sino para levantarlo, para fortalecerlo, para amarlo, para consolarlo, para edificarlo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero usted vaya a donde vaya, ¿qué es lo que va a ver? ¿Qué deficiencia se encuentra? No haga eso. Paréscase a su papá, a Jesús. Paréscase a Dios. Porque Él quiere que nosotros aprendamos a vivir de una manera diferente. Que nuestra esencia se cambie verdaderamente, para que disfrutemos de todo el poder del amor que Él derrama sobre nosotros. Porque Él tiene poder también maravilloso para salvarnos. Si usted fuera conmigo a Romanos capítulo 1 y versículo 16, ahí dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y a nosotros también. O sea, Él nos ha salvado y nos ha hecho sus hijos y sus hijas. Mire, yo siempre le he dicho esto y tal vez le da risa, pero yo quiero que entienda algo. ¿Se considera usted un rey o una reina? Yo le aseguro que no. Como le he dicho siempre, en el mercado le dice, ¿qué va a querer mi reina? O le dicen al hombre, rey, venga, ¿en qué le puedo servir? Pero nunca consideramos que somos reyes, somos reinas, somos sacerdotes y sacerdotisas, pero eso no lo aceptamos. Por favor, vaya a Apocalipsis 1, versículo 6, si es tan amable. ¿Cómo nos cuesta aceptar lo que Dios ya hizo de nosotros? No lo que va a hacer, sino lo que ya hizo. Aquí dice Juan con claridad meridiana
y nos hizo, note que en tiempo pretérito, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y no nos acomplejamos muchas veces, hermanos. Y eso no debería ser así, porque nosotros pertenecemos a la realeza, pero no de la tierra, donde embarga el orgullo y la vanidad, sino la sencillez del corazón que nos permite reconocer que somos hijos e hijas de Dios Todopoderoso. Eso es algo maravilloso. Pero es que mucha gente no quiere aceptar a Cristo en su corazón porque ignoran lo que esto representa. Porque aparte de que la Gran Comisión revela a un Salvador con todo el poder, también la Gran Comisión nos revela a un Salvador para todos. No hay nadie que pueda decir, a mí no me puede salvar Cristo. Él nos salva a todos los que nos acercamos a Él. Vean el versículo 19 conmigo. Mateo 28, verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Note que no hace acepción de personas, sino a todo aquel que cree y se acerca a Él de corazón, Él lo puede salvar. Pero para los discípulos que tenían que hacer este trabajo era una inmensa tarea, y una tarea dura, porque unos pocos discípulos tenían un mundo por alcanzar, y lo alcanzaron. Fíjense qué maravilloso, qué arrojo el que tenían estos varones. Yo los admiro mucho, porque sinceramente ellos no tenían ninguno de los medios que nosotros tenemos actualmente. Mire, ahora hay periódicos, hay imprenta, hay teléfonos, hay internet, hay un montón de medios de comunicación, pero estos hombres solo tenían sus pies y sus labios para predicar el Evangelio de Cristo. Y mire cuántos se convertían al Señor, porque no eran pocos, hermanos. Ahora son pocos los que se convierten, pero en esa época no. Es impactante. Usted lo va a ver aquí conmigo en un momentito. Los apóstoles fueron fieles y esparcieron las buenas nuevas en todas partes. Explicaron que había salvación para todos. Nadie es demasiado pecador como para que el Señor no lo limpie y lo salve. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, dice, hubiera pecado, tenemos a un abogado, ¿verdad? A Jesucristo, el justo, dice, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, note, sino por los de todo el mundo, porque el que quiera puede acercarse a Él y recibir ese perdón maravilloso que el Señor nos prodiga con tanta liberalidad. Nadie ha recaído demasiado como para que el Señor no lo levante. Porque a veces el cristiano cae muchas veces y entra en un tipo de condenación que Satanás le ministra en su mente y dice: ya no, ya me perdonó demasiado, yo no creo que me vuelva a perdonar. Están tan equivocados, porque el hijo pródigo regresó después de haber hecho un montón de cosas y el Señor siempre lo esperaba, porque no comprendemos que Él se deleita en perdonarnos. Mire, nos ama tanto. No le estoy hablando de que lo provoquemos a ira pecando deliberadamente, no, sino que en nuestra naturaleza, aún sin querer, pecamos, hermanos. Pero cada vez que una persona caiga por pecado, debe reconocer en su corazón que este Salvador es todopoderoso para volverlo a levantar. ¿Se recuerda que el Salmo dice 7 veces caerá el justo y de todas ellas lo levantará el Señor? Porque Él quiere que entendamos que somos sus hijos. ¿O será que a sus hijos usted les tiene un límite para perdonarlos? Y si exceden ese límite, dice: ya no son más mis hijos. Usted a sus hijos los va a perdonar hasta el día en que usted parta con el Señor. Nunca dejamos de perdonarlos y de amarlos, porque tienen esa característica especial. Son nuestros hijos, y nosotros somos hijos de un Padre perdonador por excelencia. Él los ama intensamente, hermanos. Perdone que yo sea temático, pero yo quiero meterle en su mente con todas mis fuerzas, y en su corazón y en su espíritu, que usted entienda que Dios lo ama
Amén. Y que Dios no le condiciona, tienes que ser así para que yo te ame. No, la condición ya la llenó cuando usted dijo: Cristo, te abro mi corazón para que entres en mí porque eres mi Salvador. En ese momento usted se convirtió en un hijo de Dios y nació de nuevo, y su nueva naturaleza le va a permitir gozar de todos los privilegios que un hijo goza, porque somos sus hijos amados. ¿Usted cree que cuando a usted le pasa algo duro, a Dios no le importa? Déjeme decirle que sí le importa. Cuando usted va a Romanos capítulo 8 y lee el verso 26, comprende lo que le estoy diciendo. Porque ahí dice claramente Pablo: ¿y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. No se pueden explicar los gemidos del Espíritu Santo cuando usted está pidiendo algo a Dios, porque a usted le importa demasiado a Dios. A veces creemos que como no le hemos importado a otras personas, a Dios tampoco le importamos. Corrija eso en su corazón. A Dios sí le importamos todos, porque nos ama intensamente. Todos necesitamos ser salvos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Vaya a Romanos, si es tan amable, en el capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vaya adelantito, por favor, a Romanos 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Mire qué cambio tan dramático, tan radical. En lugar de condenar, nos da vida eterna, nos da salvación. Algún día yo le pido a Dios que usted pueda soñar o imaginar, pero vívidamente, cómo en el momento en que usted pase a esa vida eterna y se encuentre con todos los seres que usted ha amado, reconozca el deleite y el disfrute que va a tener por toda la eternidad con esas personas que están en el mismo sentir suyo, donde usted ya no tiene que ir arrastrando el bagaje de la carnalidad del cuerpo, sino que va a ser un ser totalmente espiritual, sin las pasiones que embargan nuestros sentidos en esta tierra. Porque eso, si me lo permite explicárselo, no nos permite ser espirituales. Nuestro cuerpo es un estorbo. Dice Pablo, si usted va a 1 de Corintios capítulo 3, dice que no nos puede hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque las pasiones de la carne están en nosotros. Tenemos celos, envidias, disensiones, divisiones, pleitos entre nosotros, y eso es producto de nuestra carnalidad. Por eso, cada vez que el Señor nos pone a predicar a los siervos su palabra, tenemos la obligación de abordar el tema de la espiritualidad, para que nos esforcemos en ser espirituales, no en ser carnales, porque la carne nos lleva a la carnalidad sin que nos lo propongamos. La carne nos arrastra a eso. Al cuerpo le gustan las cosas del mundo. Somos más mundanales que espirituales. Pero cuando nos esforzamos por desarrollar nuestro espíritu a través de venir a la iglesia y recibir el poder de la palabra de Dios, nuestro espíritu se alimenta, se nutre y crece, y comenzamos a formar una actitud diferente, a tener una verdadera entrega a nuestro Dios, y nuestro espíritu madura y crece, y no nos quedamos, como dice Pablo en 1 de Corintios 3, como niños espirituales. Os di a beber, dice, leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice él ahí. O sea, a veces somos orgullosos de decir: ay, yo tengo tantos años de ser cristiano, esa ya me la sabía yo. No, no se trata de saber, se trata de conducirnos. ¿Cómo actuamos, verdad? ¿Cómo damos testimonio de que Cristo realmente durante tantos años ha ido cambiando nuestra naturaleza de carne por una naturaleza espiritual? Por eso, el dar las buenas nuevas a las personas es tan importante que vaya aunado a nuestro testimonio. Porque las personas, muchas veces, aunque usted no les hable, pero ven la actitud que usted tiene, anhelan a Cristo en su corazón. Por eso es tan importante nuestra forma de conducirnos.
Porque el Señor también, a través de la gran comisión, nos permite que conozcamos el bautismo para todos los que creen. Bautismo es una palabra que etimológicamente quiere decir inmersión, no aspersión, sino inmersión. ¿Por qué inmersión? Déjeme que se lo explique con la Biblia. Vaya a Romanos si es tan bondadoso. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ahí va a entender por qué tiene que ser por inmersión. Si usted nota, dice aquí Pablo, porque somos sepultados. ¿A quién se sepulta, hermanos? A los muertos, ¿verdad? Hay que meterlos debajo de la tierra. Pues usted no va a enterrar a alguien y le va a dejar el zapatón de fuera, no. Cuando enterramos a alguien está enterrado. Entonces aquí está diciendo que cuando nosotros nos bautizamos es como que muriéramos de una manera análoga y que quedara enterrada nuestra carnalidad. Dice aquí Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Porque cuando usted sale a respirar después del agua bautismal, usted se supone que está surgiendo como un renacido, como una persona que fue enterrado y resucitó para tener un tipo de vida diferente. Y entiéndame algo, Dios no pretende que usted cambie como darle vuelta a un calcetín. Eso no quiere Dios. Porque nosotros tenemos un proceso de cambio, porque quiere que lo hagamos no solo con el entendimiento, sino quiere que lo hagamos con nuestro espíritu. Porque el bautismo es algo espiritual. Es bien importante que nosotros lo consideremos. Miren conmigo Hechos 2:41 si es tan bondadoso. Hechos 2:41 dice, aquí está hablando del día de Pentecostés. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué dice su Biblia? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000. Note que mire qué tremendo el impacto del bautismo y de la palabra que recibieron de los apóstoles. También había un etíope influyente que era prácticamente un ministro de economía de la reina Candace, que había llegado a adorar a Jerusalén. Y cuando él venía de regreso, venía leyendo el libro de Isaías, en el capítulo 53. Y entonces Felipe el evangelista, no Felipe el apóstol, Felipe el evangelista recibió del Espíritu Santo un mandato y le dijo, ve al sur, porque un hombre está saliendo de Jerusalén y necesita nacer de nuevo. Y con la gran comisión, este hombre corrió con todas sus fuerzas y alcanzó el carro donde iba este funcionario, y él habló con él. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Porque iba leyendo la Biblia. Le dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Y él comenzó a explicar lo que es nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y entonces este hombre le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Mírenlo conmigo, por favor, si es tan amable. Hechos 8, versículos 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Miren qué impactante esta actitud de Felipe el evangelista. Y aquí hay una circunstancia más hermosa todavía, porque fíjese que este hombre acababa de recibir el evangelio, las buenas nuevas, acababa de ser bautizado y vio un milagro soberano de Dios. Porque frente a él estaba Felipe el evangelista y Dios lo desmaterializó frente a sus ojos. Se le desapareció y se quedó el hombre anonadado de ver cómo Dios desapareció a Felipe. ¿Y sabe una cosa? Viene el Señor y lleva a Felipe a 60 kilómetros de distancia a un lugar que se llama Azoto, cerca de la costa, que allí estuvo predicando la palabra y la gente se estuvo convirtiendo. Porque oían y necesitaban esa palabra, necesitaban ese alimento para el espíritu. ¿Sabe qué dice Pablo? Que un día va a llegar el momento en que la gente va a tener comezón en los oídos de que alguien le hable la palabra de Dios, que le diga algo del evangelio, que le nutra algo su espíritu, y van a tener esa avidez. Pero dice Pablo, no habrá quien lo haga.
no habrá quien lo haga. Hoy usted está recibiendo la palabra de Dios, el alimento de su espíritu, lo que nutre su espíritu, para que usted le encuentre sentido a la vida. ¿Será el sentido de la vida decir, uy, cómo tengo de dinero, no me falta nada? O decir, ay, no tengo ni un centavo, no tengo ni para comer, no tengo ni para el autobús. ¿Será eso el sentido de la vida, hermanos? No, la vida es mucho más que eso. La vida es llenar nuestro espíritu de Dios, pero lo hemos llenado de cosas en lugar de llenarlo de Dios. Y es Dios quien debe llenar nuestro ser, porque su promesa es que si usted hace eso, todas las cosas van a venir a usted por añadidura, porque usted ha buscado el reino de Dios, y el reino es Él en su corazón. Por eso es tan importante que entendamos estas cosas que son tan tradicionales, si usted quiere, en las predicaciones, pero que son tan importantes para nuestro conocimiento y crecimiento espiritual. ¿Se recuerda de Pablo? Pablo tuvo que ser derribado y dejado ciego para que pudiera abrir su espíritu. Solo así pudo abrir los ojos espirituales y los oídos espirituales, porque era tan religioso que creía que lo sabía todo y no sabía nada. Y el Señor lo botó a tierra y lo dejó ciego totalmente. Y el Señor le habla a Ananías en Damasco y le dice, por favor ve a esa casa y llega con Pablo, que es mi siervo, es un súper siervo el que voy a levantar de él. Y por favor, le dice Dios, ve con él y ponle las manos para que él se bautice y reciba salvación. Y dice el hombre, no, ese es muy malo ese chaparrito, le digo. Es muy malo, le digo, yo he oído las barbaridades que hace. Golpea a la gente, la arrastra del pelo, la mete en la cárcel. No, entonces le digo, Dios, ve, porque instrumento escogido me es este. Y obedeció. Mírenlo conmigo, por favor. Vaya conmigo a Hechos, si es tan bondadoso, capítulo 9, versículo 18. Y dice ahí la palabra. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Mire qué lindo, como ese hombre tan religioso, tan inmerso en sus tesis religiosas, dejó todo por un lado y obedeció lo que Dios le estaba ordenando. Había otro hombre, un militar, un romano, que como cosa extraña, porque al militar, yo quiero explicarle una cosa, no es que el militar sea malo, al militar no lo hacen malo, lo hacen duro. Al militar le lavan la cabeza para que sea una persona que no sea movido por sus sentimientos, sino que obedezca al pie de la letra lo que se le ordena sin considerar nada humanamente. Él tiene que obedecer. Ahora, es algo lindo ver cómo Cornelio, que era el comandante de una compañía llamada La Italiana, un soldado, era tan piadoso y tan lleno de espiritualidad. Y este hombre, por orden de un ángel, manda a llamar a Pedro, que estaba en Jope, y cuando llegan a llamar a Pedro era el mediodía y Pedro tenía hambre, y subió al terrado de la casa, y entonces Dios le mostró un gran paño donde había toda clase de animales y reptiles. Y le digo al Señor, mata y come. Y digo, Señor, nunca he ido en contra de los preceptos tuyos, nunca ha entrado en mi boca nada que sea inmundo. Y le digo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pero Dios le mostró eso 3 veces por una razón. Quería enseñarle que no eran solo los judíos, sino éramos todos los demás que no somos judíos los que teníamos derecho a ser salvos. Y él llega a esa casa, porque usted lo puede leer ahí también cuando tenga tiempo en su casa, en el capítulo 10 de los Hechos, como Pedro mismo, les digo, ustedes saben que para un judío es un oprobio entrar a la casa de un romano. Y sin embargo fue algo maravilloso, porque obedeciendo a Dios entró, y hubo un movimiento del Espíritu Santo ahí tremendo. Pero lo que quiero mostrarle es la actitud de Cornelio en Hechos 10, verso 48, y dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Eso estaba haciéndolo Pedro. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, todas las personas que estaban ahí, incluyendo a Cornelio, fueron bautizados. Es bien importante el bautismo en agua. Ahora, también nos enseña que la Biblia es el conocimiento que nosotros necesitamos para subsistir cada día en esta tierra. Si usted notó, en el capítulo 28 de Mateo dijo Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, parte de lo que Dios ama es que nosotros hagamos lo que Él nos manda.
Porque como decía la abuelita, se nos entra por un oído y se nos sale por el otro. Y Dios quiere que retengamos el conocimiento, porque es también para enseñárselo a nuestros hijos, a través de nosotros como agentes del conocimiento espiritual. Porque la enseñanza bíblica es vital para el crecimiento del cristiano. Yo quiero explicarle algo. Desde el principio Dios nos enseñó que la palabra era un alimento necesario para todo ser humano. Lo que sucede es que eso no nos lo enseñaron, pero eso es bien importante. Le voy a pedir favor que vaya a Josué 1, versículo 8, que es un verso muy conocido. Ahí Dios le está hablando a Josué para prepararlo con el propósito de que no tema en su corazón, sino que obedezca lo que Dios le está mandando. Y dice ahí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Note, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué importante es tener la palabra. Ahora vaya conmigo a Deuteronomio, por favor, capítulo 8, y quisiera que leyera ahí conmigo el versículo 3. Aquí le está hablando Dios al pueblo de Israel. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Note, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. Por eso es tan necesario que usted venga y se llene de la palabra. Usted necesita comer esa palabra, pero no simplemente llenarse, nutrirse, sino que es un acicate, si usted lo quiere ver así, para que su vida cambie en obediencia a lo que Dios nos está mandando. No es fácil obedecer a Dios, pero cuando usted necesite obedecer a Dios, pídale al Espíritu Santo que le ayude, y Él con todo amor lo va a hacer. Termino con esto: que la Gran Comisión nos revela también un Salvador para todos los tiempos. En el verso 20, si recuerda, dijo Jesucristo: y yo estaré con vosotros, dijo, todos los días hasta el fin. O sea, nunca se va a apartar de usted Jesús. No puede haber un día en su vida que usted diga: hoy no estuvo conmigo Jesús. Siempre va a estar con usted, porque la promesa es que no lo va a dejar ni lo va a desamparar jamás. O sea, no se podría usted deshacer de Dios. Él siempre va a estar con usted, aunque usted le diga: no, aquí no entré, Señor, porque es muy feito aquí, pero ya voy a salir, espérame tantito. No lo deja. Donde quiera que usted esté, ahí está el Señor. Así le dijo a Josué también. Jesús es suficiente para todos los problemas de todas las épocas. En Jeremías 32, 27 dice Dios: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y nos lo está diciendo en el sentido de que siempre entramos en temor cuando creemos que algo no va a salir como queremos. Debemos aprender a confiar plenamente en un Dios de amor que se preocupa por nuestro diario vivir. Los discípulos enfrentaron persecuciones, pero en todas ellas estuvo Dios y nunca los dejó. Siempre los fortaleció. Los romanos no entendían por qué los cristianos podían morir con tanta paz. No lo comprendían. Y los romanos eran guerreros, eran aguerridos, eran valientes, pero no comprendían cómo los cristianos podían morir. Y miren, no estamos lejos. Miren cuántos cristianos van muertos ahorita. Entraron a una de las ciudades cristianas más grandes en Irak y se llevaron a un montón de hombres, mujeres y niños para matarlos. ¿Por qué? Porque como ustedes tienen a Cristo en su corazón. Alabado sea Dios. Oremos por ellos para que Dios les dé sustento y fortaleza ante esos monstruos musulmanes que están destruyendo a la humanidad. Jesús va a estar siempre en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras crisis, en todos nuestros problemas, porque el mensaje siempre es actual. Dice: aquí yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es muy consolador saber eso.
Por eso le pido que cierre sus ojos esta mañana, por favor, ahí en su lugar. Déjeme que le pregunte algo. Después de haber platicado esto que hemos compartido en esta preciosa mañana, ¿está usted dispuesto a llevar a otros estas buenas noticias? Yo le voy a orar a Dios para que usted lo pueda hacer, pero que lo haga sin carga, sino que lo haga con conocimiento de causa, viendo desde el punto de vista espiritual el beneficio que representa para cada oyente cuando le explicamos las bendiciones que conlleva tener a Dios en nuestro corazón. El cambio misionero, usted debe comprender que empieza en la puerta de su casa. Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta mañana, en este recinto sagrado. Yo te pido, Señor Santísimo, que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tú les des una revelación en su interior, en su corazón, en su espíritu, para que entiendan que ellos tienen que compartir las buenas nuevas tuyas, el evangelio de salvación, el compartirle a las personas que hay un infierno y que hay un cielo, y que nuestro deseo es que nadie vaya al infierno, sino que todos se salven y tengan una vida eterna llena de bendición y de gozo, de santidad y pureza, de alegría en tu presencia, Señor. Cada uno de ellos tiene sus propios problemas, su propio criterio, su propia manera de enfocar estas cosas, mas yo te pido que lo hagan a través de su espíritu, para que sea un mismo sentir en tu palabra, Señor. Te lo ruego con todo mi corazón. Te pido, Señor, que conforme a tus promesas de amor, abras las ventanas de los cielos y los llenes de denuedo, los llenes del conocimiento de tu palabra, los llenes del deseo de compartir tus misericordias, los llenes de entusiasmo, los llenes de amor en su corazón hacia sí mismos y hacia ti, que te aprendan a amar a ti con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Que tú te vuelvas una prioridad en sus corazones, Señor. Que dejen de ser personas religiosas y se vuelvan seres espirituales, que le den el primer lugar a tu palabra en su corazón y que le den a Jesucristo el trono de su corazón también. Te pido, Señor, que no sea parte de ellos tu bien, tu bondad, tu luz y tu misericordia. Haz resplandecer tu palabra en sus vidas y en sus corazones, y como semilla que fue sembrada en buen tiempo, que comience a producir el fruto que tú anhelas, para que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame en sus vidas con amor en esta mañana. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.